Bien, compañeros, lo que vamos a hacer en este video es mostrar cómo es que podemos pasar una clase que fue implementada para un programa en consola. Bien, lo que vamos a hacer es implementar esa misma clase pero para formulario. Para eso voy a crear lo que es un nuevo proyecto de formulario. Me voy aquí a la pestaña de File, en la opción Nuevo. Escojo la primera opción que dice Windows BSL Application. Entonces ven que se me creó el proyecto, ¿no? Cuando uno crea el proyecto de aplicación de formulario de C++, lo que pasa es que se crea por defecto con un formulario. Bien, se crea un formulario junto con otros 3 archivos más, como vemos acá. Este formulario que, vendría a ser unit 1.cpp, que contiene todos los demás archivos. Vemos que contiene acá en esta parte que acá en esta sección se encuentra el código en donde hacemos llamado a los eventos de los botones o de cualquier otro elemento que tengamos en nuestro formulario, así como también podemos desarrollar métodos que hayamos declarado acá en la clase de formulario. Bien, entonces acá en esta parte se declaran lo que son todos los métodos, atributos que tenga el formulario. Y en esta otra parte lo que lo que hacemos acá en esta parte es desarrollar esos métodos, ya sean eventos o si no ocupar algún atributo que hayamos creado acá en la clase. Bien, después estos otros archivos, acá vemos que acá este archivo que dice unit1.dfm, ese es el archivo que nos muestra el contenido gráfico que tiene el unit 1.cpp, el cual es el formulario que tiene, ¿no? Bien, esa partecita quería explicar un poco. Así que una vez explicada esa parte, lo que voy a hacer es crear lo que es un archivo header file, en donde vamos a copiar lo que es nuestro código de la clase polinomio. Bien, así que para eso voy a crear una nueva unidad, un nuevo header file. Para eso selecciono acá en la pestaña File, Nuevo, la opción Otros, y aquí selecciono Archivos Individuales. Entonces aquí en la parte de más abajo vemos que tenemos una opción para crear lo que son los archivos header file. Esto. En ese archivo voy a crear mi clase. Bien, voy a crear mi clase aquí en este archivo. Como ya tengo implementada lo que es la clase del polinomio, que ahora ya voy a buscarla. Lo tengo en esta parte, ¿dónde está? Aquí. Esta es. Bien, lo que voy a hacer es copiar este código, ¿no? No se preocupen que después voy a pasarle un enlace donde van a poder descargarse todo este código que desarrolle acá en este video, ¿no? Como les decía, hemos copiado el código y lo vamos a pegar acá. Bien, como vemos acá en esta parte tenemos lo que es una constante, ¿no? Tenemos una constante que nos está diciendo cuánto de longitud máxima tiene nuestro vector de polinomio. Vemos que esta constante no está declarada en ningún otro lugar, ¿no? Así que esa parte creo que cuando me pasaron este código se olvidaron poner esa parte acá, digamos, porque tiene que estar declarado en alguna parte esa constante. Y como sé, digamos, de que este dato acá es una constante y no es una variable. Eso lo sé porque, como vemos, tiene su nombre en mayúscula. Y las constantes se suelen poner su nombre en mayúscula. Así que por eso es que me doy cuenta que es una constante. Bien, entonces como no lo tengo declarado, lo voy a declarar acá. Va a ser una constante de tipo entero y va a llevar ese nombre.
voy a darle un valor por defecto para la longitud de mi polinomio, de mi vector de polinomio. Bien, voy a darle una longitud de 1000. Bien, ahora ya tenemos lo que es creada nuestra clase acá en nuestro file 1.h. Ahora lo que nos falta es incluir este archivo en la parte de los archivos que tiene mi formulario para que de esta forma lo que es el formulario pueda reconocer este código que tengo dentro del file 1.h. Bien, si es que no lo incluyo el archivo file 1.h en los archivos que tiene mi formulario, entonces no voy a poder trabajar conjuntamente con el formulario y la clase. Bien, así que para poder trabajar con el formulario y la clase necesito de vincular lo que es el archivo file 1.h en donde tengo creada mi clase. Así que eso lo voy a incluir acá en esta parte en el archivo unit.h. Bien, acá en el archivo unit.h que tiene nuestra unidad 1.cpp, el cual es el formulario que se creó por defecto cuando creamos el proyecto. Bien, voy a incluir acá en esta parte mi archivo file 1.h. Bien, ahora ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, como ya tengo vinculada lo que es mi clase con el formulario, ahora sí puedo ocupar lo que son los métodos que tengo creada en mi clase, ¿no? Para poder ocupar esos métodos que tengo creados en mi clase, lo que voy a hacer es crear objetos de la clase polinomio. Bien, se le acostumbra decir objetos o si no también instancias de la clase. ¿Ya? Bien, yo acostumbro a decirle objetos, así que me voy a quedar con ese denominativo. Bien, voy a poner polinomio y voy a crear lo que es el objeto del polinomio P, Q y R. Bien, cuando creo un objeto de la clase, el objeto de la clase se crea conjuntamente con sus propios atributos y con sus propios métodos. ¿Ya? Cada objeto tiene sus propios atributos y también sus propios métodos. En uno, por ejemplo, en el polinomio P, puedo tener, un polinomio con 3 términos. En el polinomio Q puedo tener un polinomio con 5 términos y mi polinomio R puede no tener ningún término. ¿Ya? Eso varía dependiendo de cómo trabaje con estos objetos en mi código. Así que lo que le estoy diciendo es que cada uno tiene datos distintos a los que puede tener otro polinomio, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es diseñar nuestro formulario como primera parte. Bien, yo lo voy a diseñar de esta forma. Voy a agregar lo que son, acá en la parte derecha, en la parte inferior vemos que tenemos una sección que dice paleta. En esta sección podemos encontrar todos los componentes que podemos añadir a nuestro formulario. Estos componentes pueden ser botones, caja de texto, pueden ser tablas y bueno, tiene muchas herramientas lo que es este ID de programación, el cual es C++ Builder, ¿no? Así que yo voy a ocupar lo que son cajas de texto. Voy a seleccionar aquí en la parte que dice estándar, en la categoría estándar, y voy a crear lo que es una etiqueta label y también una caja de texto, como les decía, un text. Bien, entonces voy a darle
un formato para estos componentes. Para eso voy a seleccionar ambos, así, de esta forma. Y lo que hago es, ahora me voy acá en la parte de las propiedades. Vemos que tenemos acá, cada objeto tiene propiedades y también tiene eventos. Bien, así que yo voy a irme a sus propiedades. Y en las propiedades tenemos una propiedad que se llama font. En esta propiedad, si cliqueamos acá en los tres puntitos, lo que podemos hacer es darle otro estilo a nuestros componentes. Bien, yo puedo aumentarle el tamaño de la letra, puedo cambiarle el color, etc. Bien, lo que yo quiero hacer es cambiarle el tamaño de la letra. Quiero que el texto que tiene los componentes sea más grande. Así que voy a seleccionar tamaño 12 o 14 mejor. Bien, entonces como pudimos ver, el tamaño de la letra que tienen los componentes aumentó, ¿no es cierto? Ahora lo que voy a hacer es este label. Bien, eso voy a hacerlo después. Antes de eso voy a copiar estos elementos. Como yo ya les di un formato, un estilo distinto al que tenían en un principio, lo que voy a hacer es copiar. Voy a copiarlo 3 veces. Bueno, 2 veces nomás. Y aquí voy a darle, voy a cambiarle el texto que tiene. Bien. Y seguramente se pregunten, ¿para qué voy a ocupar lo que son estas cajas de texto y estas etiquetas label? Bueno, pues yo las voy a ocupar para mostrar los términos que tiene mi polinomio. Los voy a mostrar en esta caja de texto. Bien. Y el motivo por el cual tengo 3 cajas de texto conjuntamente con 3 labels es que como vemos acá, yo voy a trabajar con 3 objetos polinomios. Así que por esto voy que creé 3 cajas de texto para que las mismas me muestren los datos de cada polinomio. Esta caja de texto me va a mostrar los datos del polinomio P. Así que aquí en la parte de su propiedad que es caption se lo voy a cambiar por P. Y esta caja de texto le voy a dar un nombre para que lo pueda identificar de mejor manera en el código del formulario, para que así yo pueda trabajar mejor con esta caja de texto. Bien, así que me voy acá en la propiedad de nombre y se lo voy a cambiar por EP, que significa edit del polinomio P. Enter. De la misma forma voy a hacer con esta otra etiqueta. Voy a cambiarle lo que es su propiedad caption para que me muestre el texto de Q. Esto va a señalar que mi caja de texto que está abajo me va a mostrar los términos del polinomio Q. Bien. Y aquí esta otra caja de texto voy a cambiarle lo que es el nombre, ¿no? Este va a ser el EQ con minúscula. Bien. Voy a hacer lo mismo para el polinomio R, sería en este caso. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es quitarle el texto que tiene por defecto cada edit. ¿Y eso cómo lo hago? Lo que voy a hacer es seleccionar los 3 edit, ¿ya? Si quieren seleccionar varios elementos, entonces lo que pueden hacer es mantener presionada la tecla Shift y una vez que tienen presionada esa tecla pueden seleccionar los elementos que quieran. Bien, así que yo voy a seleccionar lo que es
esta caja de texto y voy a mantener presionada la tecla Shift para seleccionar las otras dos cajas de texto que quiero eliminar el texto que contiene. Bien, selecciono el edit 1 y el otro edit también, ¿no? Así que me voy a su propiedad text y se la voy a dejar en blanco para que no me muestre ningún texto. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Como vemos, ya tenemos la parte en la que nos va a imprimir los términos que tiene los tres polinomios con los que estamos trabajando. Así que yo voy a crear botones para cada polinomio, pero en este caso solamente para el polinomio P y para el polinomio Q. Para el polinomio R no, porque R va a ser el polinomio resultado, ya que vamos a tener algunos métodos, como vemos acá en la clase, tenemos algunos métodos en donde podemos trabajar, bueno, en donde estamos trabajando con dos polinomios, ¿no? Estamos realizando operaciones entre polinomios y esos métodos nos están retornando un polinomio. Así que esta caja de texto la voy a ocupar para que me muestre el resultado cuando opere con estos dos polinomios. Por ejemplo, si yo hago una suma de polinomios, lo que voy a sumar va a ser mi polinomio P y mi polinomio Q. Y el resultado de la suma de esos dos polinomios me lo estaría mostrando aquí. Bien, así que esta caja de texto no va a tener lo que es su respectivo botón para insertar datos, porque lo que va a hacer es imprimirme los datos que tiene mi polinomio resultado. Bien, así que voy a crear este botón para insertar los elementos para el polinomio P. Así que voy a cambiarle el texto acá por insertar. Y esto lo voy a copiar también para el polinomio Q. Bien, seguidamente lo que voy a hacer es, a ver, nosotros vamos a trabajar, bueno, para este video y para este programa lo que voy a hacer es que cuando yo le dé clic en este botón insertar, quiero que me aparezca otro formulario. ¿Para qué? Para que mediante ese otro formulario yo pueda insertar datos para mi polinomio P. Eso según el botón que presione, digamos. Si es que presiono en el botón insertar que está al lado de la caja de texto del polinomio P, entonces me va a insertar datos para el polinomio P. Si es que presiono acá en el botón insertar que está al lado de la caja de texto del polinomio Q, entonces me va a insertar datos para el polinomio Q. Ya. Como les decía, lo que yo quiero hacer es que cada vez que presione un botón de insertar, quiero que se me abra otro formulario para de esta manera yo ingresar datos por ese formulario para mis polinomios. Así que lo que voy a hacer es crear un nuevo formulario. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a hacer eso tal y como creamos otro archivo para nuestro proyecto. Nos vamos acá en la parte de File, en la opción de Nuevo, y escogemos esta opción que nos dice BCL for C++ Builder. Bien, cuando tiquemos esta opción, lo que va a pasar es que se va a crear un nuevo formulario para nuestro proyecto. Así que voy a seleccionar eso y ya. Como vemos ya hemos creado lo que es un nuevo formulario para nuestro proyecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este formulario? Voy a crear los componentes necesarios para insertar datos a mi polinomio. Bien, como sabemos, mi polinomio tiene lo que es una parte que está compuesta por coeficiente y por exponente, ¿no? En sí, el polinomio está compuesto por términos y cada término tiene lo que es un coeficiente y también un exponente. Así que nosotros
vamos a insertar los datos para el coeficiente y el exponente de cada término de nuestro polinomio mediante este formulario. Bien, voy a crear una etiqueta label acá y voy a hacer lo mismo que hicimos en el formulario 1, lo cual es darle un estilo distinto. En este caso yo solamente voy a aumentarle un poco el tamaño. Bien, como ya tenemos lo que es, ya le dimos un tamaño personalizado para nuestro componente, voy a copiarlo y voy a pegarlo. Bien, la primera caja de texto va a ser para insertar lo que es el coeficiente. Así que me voy aquí en la parte de caption y voy a ponerle coeficiente. Bien, y aquí a la caja de texto que va a ser para insertar el coeficiente para mi polinomio, se lo voy a cambiar a coeficiente. Bien, esta otra etiqueta de texto me va a decir que la caja de texto que tengo abajo es para insertar el dato para el exponente. Y a esta caja de texto le vamos a cambiar el nombre por exponente. Bien. Ya, ahora lo que quiero hacer es borrar el texto que tiene cada uno, ¿no? Y en este caso no cambio. Coeficiente. Listo. Voy a borrar cada texto que tienen estos edit. Ya, que estén en blanco. Y ahora voy a crear lo que es un botón para insertar datos a mi polinomio. Bien. Ya. Ahora, para yo poder trabajar conjuntamente con el formulario 1 y el formulario 2, tengo que vincular ambos formularios, tal y cual, bueno, tal cual como hice con el archivo file 1 y el formulario 1. Bien. Así que para eso me voy aquí a mi formulario 1. Ya. Pero antes de eso voy a explicarles la funcionalidad que van a tener estos botones, aunque ya se los expliqué, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es programar lo que es ya la funcionalidad. Cuál es el código que se va a ejecutar cuando dé clic sobre cada botón. Bien, en primera parte vamos a trabajar con el botón insertar del polinomio P. Así que selecciono el botón y bueno, si es que vamos a utilizar lo que es el evento clic, basta con darle doble clic sobre el elemento, ¿no? De esta forma. Pero si es que ustedes quisieran trabajar con otro evento que tiene el componente, con otro evento, entonces nos podemos ir acá a la pestaña que dice Events. Y aquí vemos de que cada componente tiene muchos eventos. No solamente tiene el evento click, lo que es este botón, sino que tiene muchos otros eventos. Como vemos, cuando yo le di doble clic, acá se creó un nuevo evento en el evento onClick, ¿no? Vemos que se creó un nuevo evento. Si es que yo selecciono este otro botón, entonces vamos a ver de que no tiene ningún evento, porque yo no hice ninguna acción sobre ese botón. Vemos, no tiene ningún evento. Ya. Así que yo voy a trabajar sobre el evento más conocido que tienen los botones, el cual es cuando le doy clic, cuando le doy un clic sobre el botón. Ya. Bien, entonces cuando le dé clic a este botón, lo que quiero hacer es que mi formulario 2 se me muestre, ¿no? Quiero que se muestre.
Así que para eso me voy aquí en los archivos que tiene mi formulario 2 y lo que voy a hacer es vincular lo que es este archivo unip2.h. Bien, ¿por qué voy a vincular este archivo? Porque en este archivo tengo creado lo que es mi objeto del formulario 2, el cual vemos que lo tenemos acá. Aquí. De alguna forma lo tenemos declarado acá lo que es este objeto del formulario 2. Así que para poder utilizar lo que es este objeto del formulario 2, el cual es for2, que como vemos también está declarado acá. Bien, pero también se encuentra declarado acá en el unip2.h. Así que voy a vincular lo que es este archivo unit2.h para que pueda utilizar el código que tengo en mi formulario 2 y también pueda trabajar con el otro formulario. Bien, así que yo voy a acceder a los métodos y a los atributos o a las propiedades que tiene el formulario 2 mediante el objeto form2, que como vemos es un objeto de la clase de for2. Así que copio ese nombre. Y aquí dijimos que cuando yo le dé clic en el botón insertar del polinomio p, quiero que se me abra lo que es el formulario 2. Así que para esto tengo que ejecutar lo que es un método que tienen los formularios, el cual es el método show. Bien, este método lo que hace es abrir el formulario. En este caso vamos a abrir el formulario 2 porque estamos utilizando el objeto for2, el cual es un objeto del formulario 2. Bien, le doy ponte coma acá y vamos a ejecutar el programa. Bien, me dice que tengo un error. Eso es porque, a ver, les estaba diciendo que tenía que incluir lo que es el archivo unit2.h, pero no lo incluí, ¿no? Así que esa inclusión del unit2.h de este archivo tengo que hacerlo acá en esta parte. Acá en la parte del archivo .cpp que tiene mi formulario 1. Bien, voy a incluirlo acá. Ahora, vamos a ejecutar nuevamente el programa y vamos a ver qué pasa. Bien, ahora sí funcionó. Ahora voy a probar lo que es el evento click que tiene este elemento botón insertar. Así que le doy clic y como vemos ya me está apareciendo lo que es el formulario 2. Bien. Ya. Esa pequeña parte que nos va a servir para insertar elementos para nuestro polinomio ya la tenemos creada. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a insertar los términos para mi polinomio mediante el formulario 2 que, que lo tengo acá, ¿no? Desde el unit2.h son los archivos que tiene, bueno, es uno de los archivos que compone el formulario 2. Así que me voy acá en la parte del diseño del formulario 2. Bien, como les estaba diciendo, voy a programar lo que es el evento click del botón insertar. Así que cuando yo le dé clic en este botón insertar, lo que quiero hacer es insertar los datos del coeficiente y del exponente para mi polinomio. Así que selecciono lo que es el botón y me voy acá a la pestaña de eventos y aquí en la opción que dice on click doy 2 veces clic sobre esa opción. Bien, de esta forma ya programé lo que es el evento on click del botón 1.
Así que en esta parte yo quiero insertar datos para mi polinomio P. Vamos a trabajar en primera instancia sobre el polinomio P. Como vemos acá en nuestra clase del polinomio, tengo lo que es un método septer. Este método me permite insertar datos para mi polinomio. Bien, así que aquí en esta parte lo que voy a hacer es utilizar ese método que tiene nuestra clase de polinomio. Bien, así que para poder acceder a este método que pertenece a la clase polinomio, tenemos que acceder mediante un objeto de la clase polinomio. Yo voy a utilizar lo que es este objeto que tengo acá, el cual es el objeto P, que como vemos en el formulario 1, tenemos declarados estos objetos, ¿no? Tenemos el objeto P, Q y R, que son objetos de la clase polinomio. Bien, yo voy a trabajar sobre el polinomio P. Así que mediante P, punto, voy a acceder a este método de la clase polinomio. Y acá me falta algo. Lo que falta es que como estoy trabajando, bueno, como yo he declarado esos objetos polinomios en mi formulario 1, tengo que incluir lo que es mi formulario 1 en mi formulario 2 para que de esta forma mi formulario 2 pueda reconocer a estos objetos que tengo creados en el formulario 1. Así que voy a incluir lo que es el unit1.h. Bien, este archivo voy a incluir. Este archivo unit1.h en donde tengo creada la clase y también todos los componentes que tiene mi formulario 1. Bien. Y como vemos también acá en el unit1.h está declarada lo que es, bueno, está incluido lo que es el file 1.h en donde tengo mi código de la clase polinomio. Así que de esta forma también se va a incluir el código de la clase polinomio. Así que me voy aquí a la parte de mi formulario 2 y voy a incluir el formulario de esta forma. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es que como estoy incluyendo mi unit1.h, entonces tengo que acceder mediante el objeto for1 que pertenece a mi formulario 1. Bien. Como sabemos, este objeto polinomio P se encuentra declarado en el formulario 1. Así que para yo poder acceder a lo que es este objeto, tengo que hacerlo mediante el objeto de mi clase del formulario 1, el cual es for1. De esa forma. Y ya. Ahora lo siguiente que me falta es que, bien, acá en mi formulario, como dijimos, yo voy a insertar los datos para el coeficiente y también para el exponente mediante estos TEDIT, que como vemos anteriormente les cambié el nombre, ¿no? ¿Dónde está la propiedad name? Sí, ya les cambié el nombre. Así que aquí es. Bien. Así que vemos que aquí está ingresando por parámetro lo que es el dato para el coeficiente en una primera instancia. Como vemos, ese dato que tiene que entrar tiene que tener un tipo de dato flotante, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es ingresar aquí este dato, se lo voy a ingresar mediante mi caja de texto del coeficiente. Bien. Así que para eso voy a decir coeficiente y voy a hacer el llamado a la propiedad text. Bien, la propiedad text me retorna lo que es el texto que ingresé en la caja de texto coeficiente. Como esta propiedad text me retorna lo que es un dato tipo string, lo que tengo que hacer es convertir de string a flotante, porque como vimos anteriormente, acá en este parámetro, nuestro método septer recibe un dato que tiene un tipo de dato flotante, ¿no?
Así que vamos a convertir de string para flotante mediante este método stretofloat. Bien, aquí voy a hacer lo mismo, pero en este caso voy a decirle de que por parámetro, el dato que voy a ingresar por parámetro acá va a ser el texto que ingrese a mi exponente. Bien, y aquí voy a hacer el llamado a la propiedad text, ¿no? Y aquí tengo que hacer la respectiva conversión de string a entero. Bien. Muy bien. Ahora, ¿qué otra función más le quiero agregar? Bien, voy a agregarle lo que es la funcionalidad que cuando yo dé clic acá en el botón insertar, quiero de que este formulario 2 se oculte, se cierre, ¿no? Así que voy a hacer el llamado al método close. Bien, cuando yo hago llamado a este método dentro de un formulario, lo que pasa es que el formulario se cierra. Bien, este es un método propio que tiene el ID. Ese método viene en lo que son las librerías que tienen los formularios. Bien, ¿qué más quiero hacer? Quiero hacer de que antes de que se cierre, de que las cajas de textos para el coeficiente 1 y también para el exponente, bueno, para el coeficiente y para el exponente quiero de que se formateen, ¿no? Quiero de que estén en blanco para que la próxima vez en la que yo inserte datos, esas cajas de texto estén vacías. Bien, vamos a probar lo que es el programa. Pero antes de eso tenemos que programar lo que es el método mostrar, ¿no? Porque, o si no, ¿cómo vamos a saber de que estoy insertando bien estos datos a mi polinomio? No va a haber una forma para saberlo, digamos. Así que para eso lo que vamos a hacer es crear lo que es el método mostrar para que de esta forma yo pueda imprimir los términos que ingrese mediante el evento clic del botón insertar que tiene el formulario 2. Bien, para que de esta forma yo pueda ver esos términos que inserte para mi polinomio. Así que ese método insertar lo vamos a crear dentro de la clase del formulario 1, en esta parte. Acá en la parte pública de la clase del formulario 1, como vemos acá, del formulario 1, en la parte pública voy a declarar lo que es el método. Bien, este método va a ser de tipo void y voy a nombrarlo mostrar. Este mostrar voy a decirle que tenga dos datos por parámetro. Uno va a ser el polinomio que quiero imprimir, cual voy a ponerle x. Puede ser cualquier polinomio que ingrese por parámetro, voy a imprimirlo. Y después voy a imprimir lo que es un componente edit. Bien, una caja de texto. Y como vemos, todos los componentes que tiene mi formulario, al principio del nombre que tienen lo que es un asterisco, lo que significa de que ese objeto se trata de un objeto tipo puntero. Cuando tiene un asterisco por delante del nombre, se lo trata como un objeto tipo puntero. Bien, así que nosotros vamos a seguir esa misma sintaxis. Tenemos que colocar acá en asterisco lo que es el nombre del dato que va a entrar por parámetro, que yo voy a ponerle y para la caja de texto. Bien, una vez que tengo declarado mi método acá en el formulario 1, en la clase del formulario 1, lo voy a desarrollar en el unit.cpp, que es la parte en donde tengo creado mis eventos y también tengo creado otras cosas. Entonces aquí en esta parte lo que voy a hacer es desarrollar el método mostrar. Pero como primer
Como primer paso tengo que vincularlo con la clase de for1. Y aquí voy a desarrollar lo que es este método. Bien. Este método lo voy a desarrollar de la siguiente forma. Lo que necesito es crear una estructura iterativa, el cual es el for, y voy a poner de que va a tener un contador que inicie en 0 y la condición va a ser hasta que i sea menor al índice que tiene mi polinomio x, el polinomio que está entrando por parámetro. Que como vemos acá, en mi clase tengo un método el cual es getIndice, que me está retornando el índice del polinomio. Bien, y el índice de polinomio, ¿qué valor tiene? El valor del índice del polinomio tiene lo que es la dimensión del polinomio. Bien, el índice tiene la última posición que tiene mi polinomio más 1. Bien, esa parte ustedes pueden fijarse acá, que cuando insertamos lo que es un nuevo término, vemos que el índice se incrementa en 2, ¿no es cierto? Así que cuando se incrementa en 2, lo que va a pasar es que el índice siempre va a ser igual a la última posición del polinomio más 1. ¿Ya? Entonces el índice nos estaría indicando la dimensión en cuanto a posiciones que tiene nuestro vector polinomio. Ya, así que me voy aquí en la parte en donde estoy desarrollando mi método a mostrar. Ya. El contador quiero de que se incremente en 2. ¿Por qué se va a incrementar en 2? Porque como sabemos, cada término ocupa 2 posiciones en nuestro polinomio. Bien, por ejemplo, si tengo el polinomio 2, tengo el polinomio con el coeficiente 2 y el exponente 3, entonces estos dos datos se están guardando en lo que es el vector polinomio. Y como podemos ver, cada término ocupa 2 posiciones en el polinomio. Así que nosotros, mediante nuestro for, vamos a recorrer de a 2 posiciones. ¿Está bien? Bien, aquí voy a decirle de que el contador se incremente en 2. Puedo hacerlo de esta forma, lo que es esta instrucción para decirle que se incremente en 2, o como también lo puedo hacer de la forma básica, el cual es haciendo i más 2, de esta forma. Bien, y ahora, ¿cómo es que voy a obtener los datos que tiene mi polinomio? El polinomio que está entrando por parámetro. Pues para eso tengo que crear lo que, bueno, primero voy a hacer el llamado a lo que es mi método getter, que como vemos acá en nuestra clase polinomio, tenemos el método getter. Este método getter recibe lo que es una posición que corresponde a la posición del término del polinomio y también tiene otros dos datos que entran por parámetro, el cual como vemos que los otros dos datos están entrando por referencia, ¿no? Uno es para el coeficiente y el otro es para el exponente. Bien, entonces vemos que este método getter solamente me está retornando dos datos correspondientes al exponente, bueno, correspondientes al coeficiente y al exponente del término en la posición i, ¿no? Me retorna solamente dos datos según la posición del término. Bien, así que yo voy a ocupar lo que es ese for para de esta forma ir obteniendo los datos de todos los términos que tiene mi polinomio. ¿Ya? Como vemos acá, los datos del coeficiente y del exponente están entrando por parámetro. Y también tienen ese símbolo ampersand que significa que están entrando por referencia.
Eso significa de que los datos que ingresen acá a este método, que están entrando por referencia, esos datos van a ser modificados, ¿bien? Según las operaciones que realice nuestro método, los datos de las variables que ingresen por parámetro, que están entrando por referencia, sus datos se van a cambiar dependiendo de la operación que realice nuestro método. Acá en este caso vemos de que a estos datos que ingresan por parámetro se les está asignando el valor de un término en una posición. En la posición i se le está dando el valor del coeficiente y en la posición i más 1 el valor del exponente. Así que cuando yo vuelva a ocupar lo que son estas variables que están entrando por referencia, sus valores de esas variables van a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando entran a este método por parámetro, vemos de que dentro del método sus valores se están cambiando, ¿no? Se le están asignando nuevos valores. Explicado eso, voy a hacer el llamado a mi método getter. Bien, copio lo que es el encabezado del método para no tardarme mucho. Voy acá. Bien, a este método voy a acceder mediante el objeto de la clase polinomio que está ingresando por parámetro, el cual es x, ¿no? X punto. Bien, el primer dato corresponde al número, bueno, corresponde a la posición del término de mi polinomio. En este caso, la posición va a estar marcada por mi contador i. El segundo dato, vemos que se trata de un flotante y el tercer dato de un entero. Así que para yo obtener lo que son los datos de ese término en una posición de mi polinomio, voy a crear acá una variable flotante con el nombre de coef y una variable tipo entera con el nombre de x. Bien, entonces estas variables se las voy a cargar acá por parámetro. De la misma forma el exponente. Ya. Ahora, cuando yo vuelva a usar lo que son estas variables, cuando yo quiera retornar su valor, entonces los datos de estas variables van a cambiar porque están entrando por parámetro mediante el método getter. Así que cuando yo vuelva a obtener esos valores, los voy a imprimir en la caja de texto respectiva para el polinomio p. En este caso vemos que esta caja de texto va a ser la que va a contener los datos del polinomio p. Como vemos, tiene el nombre de ep. Así que esos datos se los voy a imprimir en mi caja de texto ep. Así que igualo lo que es su propiedad text. Y aquí voy a hacer lo mismo para concatenar todos los datos que tiene mi polinomio p. ¿Y cómo es que concateno esos datos? Pues lo concateno con el símbolo más. De esta forma voy a concatenar los datos del polinomio p. Lo primero que voy a concatenar va a ser el coeficiente. Después voy a concatenarle lo que es estos caracteres. La letra x, que va a ser el nombre de la variable x. Y también este símbolo, que significa elevado. Elevado al exponente. Y aquí concateno el exponente. Bien, sería x. Ya. Ahora, acá un pequeño detalle. Cuando imprima lo que es el dato del coeficiente, si es que se trata de un coeficiente que es mayor a 0, entonces cuando yo
muestro un dato positivo, su símbolo, el cual es el más, no se muestra, ¿no es cierto? En cambio, cuando imprimo un dato negativo, el símbolo de menos se muestra en pantalla. Así que para que yo pueda mostrar lo que es el dato positivo, si se trata de un número positivo, ¿no? Voy a poner una condición acá para que me muestre el símbolo cuando el coeficiente es positivo. Voy a crear lo que es una variable tipo string, voy a nombrarlo signo y esta bueno, voy a crearlo en cadena vacía en una primera instancia. Y acá voy a poner una condición. Si es que el coeficiente es mayor o igual a 0, perdón, es mayor o igual a 0, entonces lo que yo quiero hacer es que signo sea igual a mi carácter más, a mi carácter del símbolo de suma. Solamente voy a poner esa condición, ¿ya? Así que cuando yo imprima lo que es el dato en mi caja de texto de P, aquí al principio del coeficiente voy a hacer de que se concatene el símbolo según el dato que tiene, digamos. Si es un dato positivo, entonces se va a concatenar el signo suma. Y si se trata de un número negativo, pues entonces solamente se va a concatenar lo que es nada, digamos. Como vemos acá, nada. Porque como sabemos, cuando mostramos un dato negativo, su símbolo se muestra en pantalla. Bien, eso sería por esta parte. Y ahora lo que nos falta es que tenemos que convertir estos tipos de datos a string, porque como vemos, coeficiente tiene un tipo de dato flotante. Así que vamos a convertirlo de flotante a string. De esta forma. Vamos a hacer lo mismo con exponente. Vamos a convertirlo de entero para string. Bien. ¿Qué más nos falta? Bien, lo que tenemos que hacer es esta caja de texto, el cual es EP. Cada vez que ejecutemos lo que es el método mostrar, quiero de que esa caja de texto se borren sus datos. ¿Para qué? Para que la próxima vez en que yo muestre los datos que tiene mi polinomio P, para que no me aparezcan datos repetidos, ¿no? Porque si es que no borramos lo que es la caja de texto, entonces se van a ir acumulando todos los términos que tiene el polinomio, ¿no? Cada vez que insertemos un dato, entonces se van a acumular con los términos anteriores y así sucesivamente. Así que para eso voy a resetear lo que es el valor que tiene mi caja de texto EP. Ya. Y bueno, eso sería todo por esta parte, creo. Al final voy a hacer el llamado a mi método mostrar acá en mi formulario 2. Bien, lo que va a significar que cada vez que yo dé clic en el botón insertar datos para el polinomio, quiero de que una vez de que se inserten los datos, que se muestre esos mismos datos en mi formulario 1, ¿no? Porque el método mostrar está creado en el formulario 1. Así que para poder acceder a ese método que está creado en el formulario 1, tengo que vincularlo con la clase, bueno, con el objeto for1. Bien, tengo que hacer referencia al método mediante el objeto for1. Bien, y como vimos, a ver, ya.
aquí me estaba olvidando algo. Como vimos acá en el método mostrar, está entrando dos datos por parámetro. Uno es el objeto polinomio que queremos imprimir y otro es la caja de texto a la que vamos a imprimir esos términos. Bien, entonces, como nosotros acá en una primera instancia estamos trabajando con el polinomio P, como vemos acá, lo que voy a decirle es que me imprima los datos que tiene mi polinomio P que tengo en el formulario 1 y que me imprima esos datos en mi caja de texto EP. En mi caja de texto EP. Acá me estaba olvidando. Acá esta parte lo estaba haciendo mal. La caja de texto a la que vamos a imprimir los datos del polinomio que está entrando por parámetro va a ser la misma caja de texto que entra por parámetro. Esa parte me estaba olvidando. Así que no sería EP, sino que sería Y, ¿no? Porque puede ser cualquier caja de texto. Cualquier caja de texto que entre por parámetro. Así que esta parte le vamos a cambiar. No es EP, es Y y aquí también es Y. Bien, eso sería. Y acá en el formulario 2 vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a continuar lo que estamos haciendo. Bien, entonces yo quiero imprimir lo que es esos datos en mi caja de texto EP de mi formulario 1. Bien, aquí recién tienen que entrar por parámetro la caja de texto para que en esta caja de texto imprima los datos que tiene mi polinomio P en este caso, ¿no? Que va a ser el polinomio que está ingresando por parámetro. Bien, vamos a probar el programa. Me salen dos errores. Me dice que P no es miembro de la clase for1. Bien, creo que eso es porque como estamos incluyendo lo que es el unit 1.h, en donde tengo creada mi clase del formulario 1, vemos que en el unit 1.h no están declarados lo que son los objetos de la clase polinomio, sino que yo los tengo declarados en el unit 1.cpp. Para evitar este error, lo que voy a hacer es mover estos objetos y los voy a declarar acá en esta parte, en el unit 1.h. Bien, acá en la parte pública voy a declarar esos objetos, ¿no? Voy a crear esos objetos de la clase polinomio. Vamos a probar nuevamente. Bien, como vemos ya no tenemos ese error. Ya. Ahora yo quiero insertar datos para mi polinomio P. Por este momento solamente tenemos el evento para insertar datos en el polinomio P. Solamente tenemos implementado eso. Bien, como vemos ya se nos abre el segundo formulario y vamos a insertar los datos para el polinomio P. Voy a ponerle como coeficiente 5 y como exponente 3. Y le doy en el botón insertar. Como vemos ya me está imprimiendo bien, ¿no? Ahora, si yo quiero seguir insertando términos para mi polinomio, vuelvo a dar clic en el botón insertar. Quiero insertar otro término, el coeficiente 2 con el exponente 2, inserto. Y como vemos también me está insertando bien. Ahora, ¿qué pasa si es que yo inserto un término con el mismo exponente? Voy a insertar el coeficiente 1 con el exponente 3. Bien, como vemos ese término me sumó al término que tenía el mismo exponente. Bien, como vemos, esta primera parte sobre la clase polinomio en el formulario está funcionando bien. Lo que hicimos fue implementar lo que es la clase que teníamos, perdón, lo que es el método setTer y también el método getTer que tenemos implementado en la clase polinomio. Eso lo implementamos haciendo uso de formularios. Bien, esta sería la primera parte.
Muy bien, vamos a continuar con lo que es el práctico. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, acá en esta parte, como vimos en un principio, programamos lo que es el evento clic del botón insertar, el cual nos permite insertar términos para nuestro polinomio P. Ahora lo que vamos a hacer es programar el evento clic del segundo botón. Bien, este segundo botón nos va a permitir insertar datos, insertar términos para nuestro polinomio Q. Así que vamos a programar ese evento. Bien, vamos a dar doble clic en ese evento para activar lo que es el evento clic, mejor dicho. Bien, en este evento lo que quiero hacer es que también me muestre el formulario, ¿no? Que me muestre el formulario 2, que se abra ese formulario para que yo pueda insertar los datos del coeficiente y del exponente para el término que voy a insertar para mi polinomio Q en este caso. Bien, pero lo que yo quiero hacer es que cuando dé clic en el botón insertar, me inserte los términos de acuerdo al polinomio que estoy seleccionando para insertar. En este caso, este primer botón insertaría datos para el polinomio Q y este segundo botón insertaría datos para el polinomio, perdón, aquí sería para el polinomio P, ¿no? Y este otro botón sería para insertar términos para mi polinomio Q. Bien, el polinomio R, como dijimos en un principio, va a ser solamente para mostrar el resultado de las operaciones que vamos a hacer entre estos dos polinomios. Así que yo quiero que mi programa identifique, de acuerdo al botón que presioné, para qué polinomio voy a insertar datos. Así que para eso lo que voy a hacer es trabajar con variables booleanas que indiquen en qué botón hice clic y en base a ese botón me inserte los términos para mi polinomio. Esa parte voy a programarla acá en la clase del formulario 1. Voy a crear lo que son dos variables que van a tener un tipo de dato booleano. Una se va a llamar insertando en P. Bien, esta variable va a tener como valor inicial falso y de la misma forma esta otra variable que va a ser insertando en Q también va a tener un valor inicial de falso. Ahora, cuando yo presione sobre mi botón insertar para el polinomio P, voy a cambiar esos valores de esas dos variables. Bien, entonces, insertando en P cambiaría su valor a true. ¿Por qué? Porque eso significará que estoy insertando datos para P. Bien. Y por otra parte, vamos a indicarle también al programa de que no estoy insertando datos para Q. Bien. Entonces, insertando en Q tomaría el valor de falso, lo que significa que estoy insertando términos para mi polinomio P y no para mi polinomio Q. Esto mismo lo voy a hacer cuando presione sobre mi botón insertar para mi polinomio Q. Bien, entonces voy a pegar lo que copié y aquí sería distinto. Insertando en P tomaría el valor de falso porque no estoy insertando en P, sino que estoy insertando en Q. Entonces, insertando en Q cambia su valor a verdadero. Esto me lo llevaría acá. Estoy insertando datos en Q, le vamos a poner. Bien. Ahora, ¿cómo es que el formulario 2 va a poder identificar en qué botón hice clic para insertar datos, para insertar términos? Bien, lo que vamos a hacer es acceder a estas dos variables, vamos a acceder a los datos que contienen estas dos variables
y eso lo vamos a hacer en el evento insertar que tiene mi botón de formulario 2. Aquí. Y aquí vamos a poner una condición. Si es que insertando en P es verdadero, lo cual significa que estoy insertando datos para mi polinomio P, es verdadero, y insertando en Q es igual a falso, significa que estoy insertando datos para mi polinomio P y no así para mi polinomio Q. Entonces esta parte del código lo voy a copiar, bueno, voy a cortarlo mejor dicho, y lo voy a posicionar acá. Como vemos aquí en primera parte hemos trabajado con lo que es nuestro polinomio P. Así que esto no lo vamos a modificar, vamos a dejarlo como está, porque como vemos estamos trabajando con el polinomio P. Bien. Ahora esta condición voy a copiarla y acá por el else voy a poner otra condición. Bien. Esta condición va a ser si es que mi variable insertando en P es falso y mi variable insertando en Q es verdadero, entonces eso significa que hice clic en el botón insertar términos para el polinomio Q. Entonces, para hacerlo más rápido voy a copiar esta línea de código y aquí lo que cambiaría sería el objeto con el que estoy accediendo a los métodos. En este caso, como ven, estoy insertando en Q, porque insertando en Q es verdadero e insertando en P es falso. Así que voy a insertar términos para mi polinomio Q. Y aquí cuando muestre lo que son los términos que tiene el polinomio, voy a mostrar los términos de mi polinomio. Y por otra parte, acá en el edit que entra por parámetro, el cual recordemos que es este edit, va a ser este edit. Quiero que los términos de mi polinomio Q se muestren en este edit. Ese edit tiene el nombre de EQ, como vimos acá, EQ. Bien. Así que voy a decirle que me muestre los datos en mi edit EQ. Ahora me falta lo siguiente. Me falta vincular con mi objeto formulario 1. Bien, como insertando en P e insertando en Q son variables que se encuentran declaradas en mi formulario 1, entonces tengo que acceder a los mismos, a las mismas variables haciendo referencia al formulario 1, ¿no? De esta forma. Porque si es que no hago esto, entonces el programa no va a reconocer de que esta variable pertenece a qué formulario. Así que por eso es que tenemos que vincularlo con el formulario al que pertenece. Y esto lo hacemos mediante el objeto for1, el cual es un objeto del formulario. Vamos a ejecutar el programa, vamos a ver. Bien, vamos a probar si es que ya podemos insertar términos para nuestro polinomio P y también para nuestro polinomio Q. Voy a insertar para mi polinomio P. Bien, voy a insertar el coeficiente 5 elevado a 3 elevado al cubo y como ven se inserta. Voy a insertar otro término, en este caso 2 elevado al cuadrado. Bien, ahora quiero insertar datos para mi polinomio Q. Voy a insertar el 6 elevado al cubo y como ven ahora está insertando por separado según el botón al que estoy tiqueando, ¿no? En este caso voy a seguir insertando datos. Voy a insertar un término que tenga el mismo exponente para que me lo sume. Voy a insertar el 1 elevado al cubo, en este caso para el polinomio Q, elevado al cubo. Bien, como vemos se sumó lo que es ese término con el término que tiene el mismo exponente. Bien, como vemos ya estamos insertando de forma separada
para cada polinomio que tengo creado. Bien, y como siguiente método que vamos a programar en nuestro formulario va a ser, perdón, como siguiente método que vamos a programar en nuestro formulario va a ser el obtener lo que es el grado del polinomio, y también vamos a hacer lo que es obtener el número de términos que tiene nuestro polinomio.